Un error que suelen cometer varias personas es invertir el dinero en el mismo sector donde actualmente estás trabajando o estás laborando. Por ejemplo, supongamos que actualmente trabajas en el sector petrolero y decides invertir en empresas petroleras porque conoces el sector, algo que nos puede sonar muy similar al clásico invertir en lo que conoces. Esta frase "buy what you know" es conocida por el famoso inversor Peter Lynch. I made money in Dunkin' Donuts. I can understand it. When there was recessions, I didn't have to worry about what was happening. I could go there and people were still there. I didn't have to worry about low-priced Korean imports. I just didn't have, I can understand it. And you laugh, I made 10 or 15 times my money in Dunkin' Donuts. Those are the kind of stocks I can understand. If you don't understand it, it doesn't work. This is the single biggest principle. Y no quiero criticar aquí a Peter Lynch, simplemente no podría, pero él hace referencia más que en lo que tú conoces, en lo que es fácil de entender. Compañías clásicas como por ejemplo Coca-Cola, Starbucks, McDonald's, etc. Pero ojo, que aquí tú podrías saber todo sobre el sector petrolero. Ser un experto y lo entiendes con facilidad, sabes cuáles son los ratios más importantes, cómo funciona el negocio, qué es lo que crea valor, etc. Mejor dicho, para ti puede ser algo fácil de entender. Y es aquí donde invertir en lo que conoces genera el conflicto con un principio mucho más importante, que es la diversificación. Ok, esto es bastante sencillo. El famoso dicho "no poner los huevos en la misma canasta" ilustra, creo, perfectamente la importancia de la diversificación. Pero cuando pensamos en la idea de diversificar, solo lo hacemos en lo referente a nuestra cartera, nuestro portafolio de inversión. Tener distintos activos financieros para evitar la concentración y que pues estos activos no estén altamente correlacionados. Aquí la idea pues es muy sencilla, elegir compañías de diferentes sectores que no estén muy relacionados. Por ejemplo, acciones petroleras de pequeña capitalización, medianas, grandes, unas que se dediquen a la perforación, otras que se dediquen al transporte, etc. Esto claramente es un mal ejemplo de diversificación. Por otro lado, un buen ejemplo de diversificación pues sería invertir en compañías de diferentes sectores, industrias, como por ejemplo Bank of America, BH Group, Johnson & Johnson, Adobe y NextEra Energy. Esta es la diversificación clásica, la que todos hacemos o la que espero yo que hagamos. Pero no solamente debemos pensar en esta diversificación. Como lo indica Jason Way en el pequeño libro para salvaguardar tu dinero, pues debemos vernos a nosotros mismos como un huevo. Tú eres un huevo más que no debe pues ponerse en la misma canasta. Recuerda que tú eres como una pequeña empresa, tienes un trabajo que te genera dinero que luego destinas a aumentar tu patrimonio. Y para algunos parte de este patrimonio pues representa su cartera de inversiones, por ejemplo acciones, bonos, ETFs, etc. Pero ¿qué pasaría si el sector donde trabajas e inviertes se desploma? Pues regresando al ejemplo anterior donde tú trabajas en una empresa petrolera, si el sector petrolero se desploma por algún motivo X, tú podrías perder tu trabajo por reducción de personal y además caería también tu portafolio de inversión. Tu pequeña empresa simplemente perdería capacidad de liquidez y de solvencia. Y aquí los motivos del desplome pueden ser debido a la OPEP, cambios energéticos, ciclo económico, problemas de oferta o demanda, etc. Un sinnúmero de factores para este sector de ejemplo simplemente. Pero como todo en la vida, no podemos generalizar. Siempre debemos tener en cuenta, claro, que no debemos sobreponderar un sector e incluirnos también a nosotros mismos como parte de la canasta. Pero la regla no aplica de la misma manera para todos los sectores. Lógicamente que hay industrias como por ejemplo la petrolera, la minera, que dependen mucho de los precios de los commodities, o por ejemplo también industrias como la de la construcción, como las finanzas, que dependen mucho del ciclo económico, o la tecnología que depende por ejemplo de los tipos de interés. Y solamente para poner algunos ejemplos, durante la crisis de la pandemia, por ejemplo, el sector que más cayó fue el de la energía, y durante los 10 años posteriores a la crisis financiera, los sectores que más cayeron fueron el financiero y el de bienes raíces. No tengo una gráfica del Max Drawdown de la caída máxima durante las .com, pero esta gráfica de rendimientos por sectores del SP500 durante mercados bajistas pone en evidencia lo obvio, el sector que más cayó fue el tecnológico. Pero si has sido bastante detallista con las imágenes que hemos visto antes,
pues te podrás haber dado cuenta que hay un sector en común que parece hacerlo un poco mejor que el resto en momentos de crisis, en momentos de problemas, y este sector es el de consumo defensivo. Si trabajas o laboras en alguna de estas empresas de este sector, pues puedes perder el trabajo, pero tu cartera de inversiones no se verá tan afectada como en otros sectores. El sector de consumo defensivo está compuesto por compañías que, pese a una crisis de cualquier tipo, son necesarias. Aquí tenemos algunos ejemplos como por ejemplo Walmart, Coca-Cola, Procter & Gamble, Dollar Tree, etc. Tenemos un sinfín de acciones dentro de este sector. Y justamente este tipo de compañías son las que se refiere Peter Lynch. Otro sector que se podría ajustar bastante bien y ser necesario incluso en momentos de cualquier crisis es el sector de la salud. Lógicamente, es algo muy simple de deducir. En momentos de crisis, pues las personas aún necesitan alimentos, necesitan ir al médico, necesitan productos básicos de aseo personal. Y para terminar, una conclusión muy rápida. Cuando buscamos diversificación, no debemos olvidar incluirnos a nosotros mismos. Recuerda, eres un huevo más de la canasta. De esta forma, pues no afectamos a toda la pequeña empresa que somos.